Los que vieron estas imágenes hace 20 años nunca podrán olvidarlas. La muchedumbre de Berlín arrancando el pasado. El muro que dividió al este del oeste, a ellos de nosotros, se venía abajo. En la euforia del momento, muchos se preguntaron por qué no deshacerse de todos los muros. En la era de la globalización, ¿quién los necesita? Si la información, el capital y los bienes pueden circular libremente entre países, ¿por qué no las personas? Y durante un momento, esto llegó a parecer factible. Pero de repente todo cambió. Con los acontecimientos del 11S, el miedo se apoderó de Occidente. Las miradas se centraron en la seguridad y en los peligros que acechaban al otro lado de nuestras fronteras. Era el momento de levantar muros de nuevo y hacer frente a nuevas venganzas. Prometían defendernos de los terroristas, de los criminales y de la creciente oleada de personas llegadas del tercer mundo en busca de una vida mejor, suficiente para encender el debate. Hay un conflicto de intereses brutal entre las cuestiones económicas y las de seguridad. Según el Tratado de Libre Comercio, con intereses económicos, lo ideal sería ver cómo desaparecen los muros, ser testigos de un mayor flujo de bienes, de migración y de capital. Pero las organizaciones de seguridad quieren que se construyan muros de nuevo. Dos poderosos grupos de presión enfrentados por el significado de las fronteras en un mundo post-11S. Cuando cayó el muro de Berlín, se levantaron más de una docena. Estados Unidos, que tanto se opuso al de Berlín, ahora está moviendo literalmente cielo y tierra para construir sus propios muros. La Unión Europea abrió sus fronteras interiores, pero creó una fortaleza a su alrededor. En Oriente Medio, un muro separa a Israel de los territorios ocupados. ¿Acaso una pared, una tecnología tan antediluviana, es capaz de resolver los problemas del siglo XXI? La frontera que separa a Estados Unidos y México se extiende a lo largo de más de 3.000 kilómetros, desde California hasta Texas. Ninguna otra tiene tanto tráfico transfronterizo. Por aquí cruzan comerciantes, comunidades y familias enteras. Durante varias generaciones, numerosos trabajadores mexicanos han pasado a Estados Unidos en busca de trabajo en el campo, en fábricas o en el sector de servicios. Cuando se terminaba el contrato, la mayoría se volvía a su lugar de origen. Pero no todos. La inmensa mayoría de los 12 millones de inmigrantes ilegales que hoy viven en Estados Unidos son mexicanos. Algunas ciudades fronterizas como Nogales, en Arizona, se sentían desbordadas. Los inmigrantes ilegales y sus familias irrumpían en las tiendas y las autoridades judiciales tenían que entrar a perseguirlos. Los dueños de las tiendas veían cómo sus probadores se llenaban de gente que se escondía de la policía fronteriza y cómo los agentes patrullaban los pasillos, lo que dificultaba enormemente la venta. Las ciudades fronterizas también fueron testigo de un activo tráfico de bienes ilegales, drogas hacia el norte y armas hacia el sur. Esto, sumado al miedo a otro 11S, sirvió de resorte a los estadounidenses. Tenemos que construir un muro fronterizo, una muralla de verdad, no solo por cuestiones de inmigración, también por seguridad. Acabo de aprobar una ley según la cual el muro medirá más de 1.300 kilómetros y cruzará Arizona, Nuevo México, Texas y California. Necesitamos muro fronterizo. Es la ley. Cuando la gente venga a este país tendrá que llamar a la puerta principal porque la trasera estará cerrada. En 2006, el presidente Bush firmó la Ley de la Valla de Seguridad, lo que puso en marcha uno de los proyectos de construcción pública más ambiciosos jamás visto. 1.125 kilómetros de cemento y acero recorren el continente desde California hasta Texas, con un coste de $4 millones por cada kilómetro y medio, además de otros muchos millones invertidos en su mantenimiento. Algunos creen que incluso a este precio, Estados Unidos no será un lugar tan seguro como piensan. Los inmigrantes a los que afecta este muro no constituyen en absoluto una amenaza. Ellos solo quieren trabajar.
Y lo curioso es comprobar cómo los traficantes de droga cruzan libremente la frontera. Compran armas y entregan alijos con total libertad. Los únicos que resultan afectados son los emigrantes de a pie que necesitan encontrar un trabajo y cuya mano de obra es fundamental para la economía estadounidense. Esto es Friendship Park. Desde aquí, la vista del Pacífico es sobrecogedora. La gente conoce este lugar como la cuna de la frontera. Generaciones enteras de familias y amigos, desde San Diego hasta Tijuana, suelen quedar aquí. Somos todos de la misma raza, la raza humana. John Pfanstiel, pastor de la Iglesia Metodista y director de la Fundación para el Cambio, es el encargado de dar la comunión a las personas de los dos lados del muro. Es su manera de reforzar los lazos entre ambas comunidades. Sabemos que tú eres más grande que cualquier barrera que pueden poner nuestros gobiernos. We know that you are bigger than any barrier that our government may put before us. Amén. Pues gracias por participar y... Los ancianos con los que he hablado solían coger la bicicleta e ir a Tijuana a pasear durante el día y por la noche volvían a San Diego. De hecho, en 1971, Pat Nixon inauguró de nuevo el parque como homenaje a la amistad entre México y Estados Unidos. Al principio se podría decir que solo era una línea, luego una valla y ahora se ha construido un muro alrededor. Hace unos meses, el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado que cerrará el acceso público al parque. Así que ni los ciudadanos estadounidenses ni sus familias podrán volver a reunirse aquí. El muro avanza cada día más, ganando terreno desde Mesas hasta la costa del Pacífico y Friendship Park. Este cañón, conocido como la Cañada de los Traficantes, es famoso por el tráfico de armas, drogas y personas. El muro detendría la actividad criminal aquí, haciendo que se desplazara a otros puntos. Aún así, este cañón y el otrora protegido estuario de Tijuana, al que pertenece, serán destruidos. Creo que es la manera que tienen de demostrarle al público estadounidense que se están adoptando medidas. De esta forma, nadie podrá decir que el gobierno se ha cruzado de brazos. Claramente están haciendo mucho. La eficacia de todo esto es otro cantar. Existen problemas como la emigración, la desigualdad de ingresos entre los dos países, los retos de desarrollo medioambiental entre los países del primer y tercer mundo. Son problemas muy complejos que no tienen fácil solución. Primero se cerró la frontera en las áreas urbanas, El Paso, San Diego, Nogales y Douglas. Posteriormente bloquearon zonas de Nuevo México y Arizona. Se saltaron el desierto pensando que haría de muro, pero se equivocaron. La carretera que conduce hacia el sueño americano pasa por la ciudad mexicana de Altar. A 110 kilómetros al sur de la frontera entre Estados Unidos y México se encuentra la base de operaciones más famosa para los inmigrantes ilegales que intentan entrar en Estados Unidos. Esperan en la plaza del pueblo. Si uno tiene el dinero necesario, aquí encontrará a gente que asegura llevarle por el desierto hasta la tierra prometida. Está triste nuestra situación y no es para que, les demos lástima, sino para que nos den una oportunidad. Porque no vamos a robar ni a nada. Queremos trabajar, lo que allá no encontramos. Queremos salir adelante, pero una oportunidad, solamente una, es la que pedimos, nada más para salir adelante. El padre Pristiliano ha visto cómo ha cambiado la economía en Altar. Antes la gente solía ganarse la vida con la ganadería. Ahora, dice, lo hace con el brutal sector de servicios conocido como el tráfico de personas. Los traficantes controlan los hostales del pueblo en los que se queda la gente antes de comenzar su travesía por el desierto. Esta es otra casa de huéspedes que tenemos aquí en Altar. Cada habitación del hostal está controlada por un traficante. Ordinariamente es uno por cama. 1, 2, 3. Pero cuando es la familia, prácticamente
De aquí, que es una parte de aquí hasta allá, que es la tabla, entran 5 personas si es por familia. Así es lo ordinario. Si no traes más que 40 pesos, 50 pesos, vas a quedar así. Pero si traes 50 pesos, 80 pesos, ya te van a vender la cobija. Si traes 20 pesos más, 10 pesos más, te van a vender la otra cobija para que te tapes. Entonces, este es un dormitorio comunitario donde mínimo van a dormir 80 gentes aquí. La casa de huéspedes de las que hay aquí en Altar es muy parecido a los barcos donde se transportaban a los esclavos. Hoy la migración, así actual como la tenemos, es una forma de esclavitud moderna. Los inmigrantes realizan un viaje de 2 horas desde Altar hasta el polvoriento pueblo de Sasabe. Desde allí hay que recorrer 120 kilómetros hasta la localidad estadounidense más próxima. Desde la construcción del muro, los ilegales se han visto obligados a escoger rutas más peligrosas para esquivar a la policía fronteriza. El terreno es puro desierto y durante los meses de verano las temperaturas son extremas. Con mucha suerte, el inmigrante encontrará ayuda a lo largo de su camino, tal vez de un grupo como este, los No Más Muertes. Estos voluntarios ofrecen su ayuda a gritos. Algunas veces obtienen respuesta, otras llegan demasiado tarde. Estamos al pie de la tumba de Jocelyn Quinteros, una niña de 14 años que murió en la travesía. Llevaba a su hermano de 10 años a Estados Unidos para reunirse con su familia. Estábamos caminando por aquí y nos hemos encontrado con su cuerpo. Mucha gente desaparece en esta zona y no se vuelve a saber de ellos. Los voluntarios dejan agua, comida y ropa en puntos estratégicos situados a lo largo del camino. Este contenedor está vacío. Los suministros que había habrán salvado la vida a alguien. Hasta 1994 nunca se habían encontrado emigrantes muertos en el desierto de Arizona. Desde la construcción del muro, más de 4.000 cuerpos han aparecido en este implacable lugar. Había que hacer algo. No era correcto que el gobierno de Estados Unidos mantuviera una política diseñada para matar a gente, que es exactamente lo que es, haciéndoles ir por zonas más peligrosas y durante más kilómetros. Hay bastantes personas a las que les gustaría detenernos. Empezaron argumentando que estábamos infringiendo la ley. Hemos hecho nuestro el lema de que la ayuda humanitaria no es ningún delito. ¿Hay alguien que necesita ayuda? El muro en sí se ha convertido en un punto de inflexión para dos miradas muy distintas de Estados Unidos. Hoy, John Pfannestiel encabeza una protesta contra la ampliación del muro hasta Friendship Park. No todos comparten este punto de vista. Otros ven en los inmigrantes una amenaza para sus puestos de trabajo y su estilo de vida. Queremos un país más seguro. ¡Arriba el muro! El punto culminante de la protesta fue el momento en el que las dos comunidades a ambos lados del muro entonaron el Requiem de Fauré. La policía fronteriza apareció en mitad del acto para dibujar un nuevo rastro en la arena. Cumplan la ley. No violen la ley de la tierra. Queremos que nos devuelvan nuestro país. Hay algo precioso en este país, los Estados Unidos. Este amor hacia la patria es muy bonito, pero debemos ser conscientes de que ese amor convive con una gran tentación.
La tentación de convertir el amor por nuestro país en odio hacia el prójimo. Estas gentes son delincuentes, incumplen la ley. Ya conocen los riesgos de entrar en la tierra de los hombres libres. La tentación de creer que nuestro destino no está ligado al de nuestros hermanos y hermanas que viven en otros países. No nos avergüenza decir que amamos a nuestro país, amamos a Estados Unidos. Si os queréis unir a mí, os invito a que os acerquéis conmigo hasta el muro. Retroceda, por favor. Si atraviesa la línea, le arrestaremos. Conozco la legislación, pero hay una llamada más fuerte que la de la ley, el juramento de dar la comunión. Hay gente que me está esperando. No lo va a hacer. Lo único que quiero es dar la comunión. Retroceda, por favor. No, gracias, tengo que dar la comunión. Dese la vuelta y ponga las manos en la espalda. A pesar de que se ha cortado el acceso a Friendship Park, la lucha para salvarlo sigue adelante. Es como una cicatriz en la cara de las comunidades fronterizas. Y es una línea que se ha estado dibujando en los árboles familiares. Es un proyecto que habla de una visión muy oscura y siniestra de lo que es una frontera y de lo que debería o podría ser una frontera. Los que conocemos y amamos la frontera sabemos que puede ser al mismo tiempo algo distinto de lo que es, que somos mucho mejor que esto, mucho mejor que esto. La Unión Europea fue creada para eliminar las fronteras entre los Estados miembros. La libertad de flujo de capital y la libertad para que los ciudadanos viajen en busca de trabajo la han transformado en una dinamo financiera. Quizá inevitablemente también se ha convertido en un imán para los más desfavorecidos del tercer mundo, que se han visto atraídos por su prosperidad. Conforme las consecuencias de este flujo se dejan ver en las esquinas de cualquier calle, Europa empieza a sentirse asediada. El explosivo asunto de la inmigración ha dominado las campañas electorales en toda Europa. Si no reflexionamos sobre qué es Francia, si no reflexionamos sobre la identidad nacional francesa y si no le explicamos esa identidad a aquellos que van a convertirse en franceses, no nos sorprendamos de que no funcione la integración. Hay que tener en cuenta que estados como España, Italia e incluso Irlanda, que han sido países de gran emigración durante décadas, se han convertido estos últimos años en países de inmigración. Esto requiere una política totalmente nueva y una nueva perspectiva. Y no es ninguna sorpresa que tanto la opinión pública como sus líderes políticos tienen que lidiar con estas nuevas realidades. Europa se está convirtiendo en una fortaleza. Sin embargo, puede que las puertas se cierren demasiado tarde. El tercer mundo está ahí, viviendo furtivamente, intentando sobrevivir, y los europeos tienen que tomar decisiones muy difíciles. A la gente que intenta entrar en un Estado miembro de la Unión Europea sin tener papeles o estar autorizado, alguien les tiene que decir de algún modo: lo siento, pero no puedes pasar. No te hemos dado un visado, no te hemos dado un permiso de trabajo ni de residencia. No estás autorizado a entrar en nuestro territorio y, si lo haces, estarás incurriendo en una situación irregular. Hace falta, por lo tanto, que haya un control. Hace falta ponerle fin. Una política de fronteras abiertas no está en el horizonte, no está programada y no puede estarlo. En 1999, la Unión Europea ayudó a financiar con discreción la construcción de 2 muros de seguridad alrededor de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla. En estas 2 ciudades españolas situadas en la costa norte de Marruecos, confluyen el norte y el sur. Han sido desde hace mucho tiempo la puerta de entrada de los emigrantes de África hacia Europa. Estos 2 enclaves se convirtieron en los agujeros de la zanja que Europa quiere tapar. Se construyó un muro con una altura de 6 metros coronado con alambre de espino.
España llegó a un acuerdo para custodiar el muro con Marruecos, un país con un acta de derechos humanos un tanto dudosa. Existe el diálogo euromediterráneo, que incluye a países de tránsito como Libia, Marruecos o Túnez, que tienen un rol importante, ya que deben evitar la inmigración ilegal a través de su territorio si quieren recibir la ayuda para el desarrollo de la Unión Europea. La Unión Europea reivindica esta política, que ahora recibe el nombre de política de vecindad. Consiste en que el trabajo sucio lo hagan los países de tránsito. Desde el punto de vista europeo, los muros no eran ni de lejos una solución, ni siquiera una remota posibilidad. Pero todo cambió en octubre de 2005, cuando Europa se despertó con una noticia sobrecogedora. Un grupo de africanos desesperados por entrar en Europa asaltaron el muro de Melilla y el ejército marroquí abrió fuego. 12 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas. Durante varios días la ciudad de Melilla estuvo invadida por inmigrantes heridos, pidiendo ayuda y refugio. José Palazón, director de la Organización de Derechos Humanos Prodeín, recuerda perfectamente aquellos momentos. Porque la gente venció el miedo y ante la situación, la gravedad de la situación que había, la gente pensó, inmigrantes no queremos, la valla, la gente piensa la valla tiene que estar. Pero esto no puede ser. La respuesta de las autoridades consistió en reforzar la barrera incorporando un tercer muro. Es una trampa para cazar personas. Si ese muro se hiciera en cualquier lado de la Unión Europea para cazar animales, si hiciera una trampa similar, estaría prohibida y automáticamente la derribarían. Empezaron entonces a adoptarse medidas enérgicas. La frontera fue clausurada. Muchos inmigrantes como estos, entre los que encontramos a matemáticos e ingenieros, quedaron abandonados en Marruecos. Nunca habían estado tan cerca de alcanzar su sueño. Llevo en este país entre 5 y 6 años. Sí, siempre he vivido en esta misma situación. Incapaces de seguir hacia adelante y sin intención de volver a casa, se esconden en el bosque. ¿Cómo podemos conseguir un trabajo? Es imposible. Vivimos en el bosque como animales, pero es evidente que no lo somos. Los ladridos pueden significar que hay soldados cerca. El ejército marroquí ha sido acusado de interceptar a inmigrantes y abandonarlos en el desierto a su suerte. En territorio europeo, el cinturón de seguridad ha generado otras consecuencias inesperadas. Y es que cuando la gente logra pasar, ya sean marroquíes, o sea, de cualquier lugar de África, cuando la gente logra pasar, ya no quiere salir, porque si salen no pueden volver a entrar. Es decir, que antes cualquier persona extranjera entraba y si no encontraba trabajo, salía. Entre los inmigrantes atrapados en Melilla encontramos a un grupo de Bangladesh. Unos traficantes de personas los trajeron hasta aquí, asegurándoles que estaban en territorio europeo. El problema es que técnicamente están en suelo español, pero no en la península, y el gobierno español no les concede permisos de pasaje ni de trabajo. Los sábados por la tarde protestan en la plaza de la ciudad, gritan: "Papeles para todos, queremos quedarnos en España". Y usted sabe, una vida muy corta. Una persona puede vivir 45 años máximo en el mundo, pero yo tengo 22 años, ya está. ¿Falta cuánto? Yo me he perdido 5 años por Europa. Aquí en Melilla, 3 años, 3 meses. Por viajar, 2 años. 5 años perdido mi vida. ¿Cuánto falta? Los países europeos bañados por el Mediterráneo creían que el mar serviría de muro contra los inmigrantes, pero estaban equivocados. En vista de que el acceso a España está cortado en Ceuta y Melilla, muchos inmigrantes viajan hasta Libia e intentan llegar a Italia en una peligrosa travesía en barco. Esperan atracar en la pequeña isla de Lampedusa, una mota en el Mediterráneo y un conocido destino de vacaciones para los turistas italianos.
Los barcos de policía patrullan la isla día y noche para interceptar pateras procedentes de Libia. Hacinados en botes, balsas y pateras cedidas por los traficantes de personas, los inmigrantes suelen dirigirse hacia Lampedusa. Contra todo pronóstico, algunos lo consiguen. Los turistas de la isla no son conscientes del drama que se desarrolla ante sus ojos. Cuando las embarcaciones son interceptadas por la policía, estos inmigrantes ya han pasado en alta mar de 3 a 5 días y se encuentran en pésimas condiciones. La mayoría de ellos viene en busca de trabajo. Otros piden asilo político y obtener el estatus de refugiado, y unos pocos son menores. La ley internacional dictamina que estos deben recibir protección y que tienen permiso para quedarse. En el muelle les esperan varias organizaciones de ayuda humanitaria para ofrecerles cuidados médicos. No es muy común ver a Médicos Sin Fronteras ofreciendo ayuda en Europa. Lo más difícil es el momento en el que llegan las embarcaciones, porque cuando la gente sale del bote, ha sobrevivido a un viaje muy peligroso. Sonríen, porque han conseguido poner fin a su sufrimiento. Nosotros sabemos que su sufrimiento continuará aquí en Europa, así que sí, es extremadamente difícil, porque se da una paradoja terrible. Enfrentarse a una crisis humanitaria y a un sufrimiento humano profundo en un país rico. Las autoridades italianas afirman que en solo un año han llegado a Lampedusa más de 31.000 inmigrantes. Nadie sabe cuántas embarcaciones se han perdido en alta mar y nunca nadie sabrá cuántos miles de personas se han ahogado. Desde el puerto se traslada a los inmigrantes a un centro de recepción de la isla. Se sienten enclaustrados, exhaustos y frustrados. Las emociones están a flor de piel y en condiciones de hacinamiento es fácil que se produzca un motín. Italia tiene poca experiencia y la gente sigue llegando a sus costas cada vez en mayor cantidad. Cuando escuchan su número, empieza para ellos un nuevo viaje. No se imaginan que están a punto de ir a otro centro de detención, uno de los muchos dispersos por toda Europa. El más grande es el de Caltanissetta, aislado entre montañas en el centro de Sicilia. Allí se respira un ambiente que recuerda al de una cárcel. No es extraño ver a soldados armados vigilando los recintos. Aquí los inmigrantes aguardan su destino. Las autoridades tendrán que decidir cuáles pueden legítimamente obtener asilo. Fulvio Vassallo, paleólogo, es catedrático de Derecho en la Universidad de Palermo. Abogado de derechos humanos, ha venido a evaluar la situación de Caltanissetta. Es un fenómeno que se ha ido de las manos. Si sigue aumentando el número de embarcaciones y el número de campos de detención para inmigrantes, ellos seguirán viniendo y la situación será cada vez más incontrolable. En la zona de espera, la mayoría está pendiente de su deportación, otros esperando la respuesta a su solicitud. Lo primero que experimentan los refugiados es la inconsistencia de las leyes de asilo. Esta es la historia sobre lo que le pasó en su país. A esta persona no le han dado los papeles. Es del mismo lugar que los demás, pero ellos consiguieron los papeles. ¿Por qué? Ahora solo se los dan a inmigrantes con trabajo. En este momento no podemos cambiar la ley. Pedí asilo al gobierno italiano y me lo denegaron. Me dijeron que recurriera a un abogado. Lo hice y me dijeron que tenía que esperar 6 meses en este campo. Así que aquí sigo. Nadie nos ayuda. Estamos sufriendo. La situación es terrible. No le dan papeles a los negros. Es terrible.
La paciencia deja paso al estrés. Me he gastado mucho dinero para llegar aquí. He arriesgado mi vida cruzando el desierto. Hace 6 años que vivo en Italia y mi historial delictivo está limpio. Soy un buen hombre. No nos queréis. No nos queréis porque somos negros. Sí, es porque somos negros. Para ya. Ya paro. Gracias. Estamos aquí para que nos ayuden y nos cuiden, y no lo están haciendo. No nos dan los papeles, a ninguno. Y llevamos en el campo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses sin hacer nada, sin utilizar el cerebro, sin nada que hacer. Esto no es bueno para nosotros. Tenemos un futuro y ese futuro se está desmoronando. Europa ha sido incapaz de elaborar una normativa para autorizar la entrada a los inmigrantes que vienen en busca de trabajo. Todas las legislaciones en vigor sirven para cerrarles el camino o rechazarlos, pero ninguna permite entrar a la gente de forma legal. La mayoría de los inmigrantes que han hecho un viaje peligroso en busca de trabajo serán deportados. Los que se quedan en el camino son los auténticos refugiados. Quizá los muros de la Unión Europea sean invisibles para la mayoría de los europeos, pero la muralla de Oriente Medio está desgarrando el entramado de la vida cotidiana. Hay muchos parecidos con las barreras que se extienden entre Estados Unidos y México, o entre Haití y la República Dominicana. Lo que hace único al Muro de Jerusalén es que Dios tiene domicilio fijo en su propia ciudad. Si tuviera un código postal, sería el del Muro de Jerusalén. Jerusalén comparte con otros conflictos y otros muros la dimensión territorial, la socioeconómica, la migratoria y los miedos viscerales. En septiembre de 2000, una ola de atentados suicidas golpeaba a Israel. Desencadenada por el colapso de las negociaciones de paz de Camp David, la segunda intifada desató un estado de terror. En los 3 años siguientes, más de 1000 israelíes fueron asesinados en autobuses, cafés, mercados y en cualquier otro punto de reunión ciudadana. Un día de agosto de 2001, un terrorista suicida entró en la famosa pizzería Sbarro de Jerusalén. Itzhak Maoz nunca olvidará ese día. Aquí es donde mataron a mi hija. Trabajaba aquí. El terrorista entró por la puerta lateral y accionó el explosivo. Había una familia esperando y sus 5 miembros perdieron la vida. Y mi hija, que estaba al lado, también. Aquí está, Teilá Maoz. Esa es mi hija. Hay placas como esta por todo Israel, en recuerdo a las víctimas de los atentados suicidas. En respuesta a la presión pública, el primer ministro Ariel Sharon aprobó la construcción de un muro para separar a israelíes y palestinos. La construcción empezó en 2002. Una parte del muro era de cemento, la otra era una barrera electrónica. A $2 millones el kilómetro. Es el proyecto de construcción más grande y costoso de Israel. Pero un muro por sí solo no puede poner fin al terrorismo. Detrás de él hay una enorme red de inteligencia. Cada centímetro de esta pared está monitorizada desde búnkeres repartidos por todo el país. Se hace un seguimiento de las pantallas las 24 horas del día. El muro está dotado de sensores de movimiento y de calor. Si se lanza un arma contra el muro, la información llega a la policía fronteriza que está en la zona. Bastan 3 minutos para que se investigue cualquier acción sospechosa. El muro se construyó por necesidades de seguridad, por los ataques terroristas, por los suicidas. Pero en el fondo, tiene otro objetivo: delimitar la verdadera frontera de Israel. El coronel Saúl Arieli es miembro del Consejo para la Paz y la Seguridad y coautor del libro El muro de la insensatez. Sharon se basa en los hechos.
Así que intentó erigir un muro en aquellas zonas que creía que realmente era posible anexionar a Israel. Después de la Guerra de los 6 Días en 1967, Israel tomó el control de Cisjordania. Con el objetivo de establecer una presencia israelí en esa zona, el entonces ministro de Urbanización, Ariel Sharon, apoyó los asentamientos israelíes en territorios ocupados. En muchas zonas el rumbo del muro se desvía de la línea verde, la frontera establecida, y se adentra en los territorios ocupados para incluir los asentamientos. Fue el ejército quien tuvo que decidir por dónde pasaría el muro. El coronel Dani Tirsa estaba al mando. Intentamos buscar la ruta apropiada para que el muro evitara la entrada en Israel de terroristas procedentes de Cisjordania, siempre con la intención de minimizar el perjuicio sobre la gente que vive en esas tierras. En Belén, Claire Anastas sabe cómo se vive en contacto con un muro. Para ir a ver a un pariente, a mi tío, antes simplemente cruzábamos la calle. Esta calle solía ser la principal, la única entrada que unía la ciudad santa de Jerusalén con Belén. Era la zona más bulliciosa de todo Belén. El muro ha obligado a todos los negocios de esa zona a echar el cierre, incluida la tienda de regalos de Claire y el taller de su marido. Estuvieron cavando durante 2 meses y tardaron un solo día en colocar los bloques. Cercaron nuestro edificio. Nuestros hijos fueron al colegio y cuando volvieron se quedaron mirando al muro desde sus habitaciones. Se sentían encerrados en vida para siempre. Para los israelíes el muro significa que pueden dormir tranquilos. Para los palestinos es el muro de la desesperación. Este grafiti habla por sí solo. Para proteger los asentamientos de Israel y como refuerzo a la barrera de hormigón, se ha instalado un entramado de controles policiales, torres de vigilancia, bloques de cemento y puestos de control, como este en Hawara. El puesto de control está en el número 60 de la carretera norte-sur que cruza Cisjordania y une las ciudades palestinas de Nablus y Ramallah. Se ha erigido aquí porque está muy cerca de algunos pueblos y asentamientos israelíes. Por este control pasan cada día 5.000 personas. Son palestinos que van de un lado de Cisjordania a otro, de compras, al colegio o a distintos quehaceres diarios. El puesto de control se ha convertido en el lugar en el que la mayoría de los palestinos se encuentra más de cerca con un israelí. Vivir aquí se ha vuelto absolutamente imposible. Además del muro, tenemos más de 600 puestos de control. Así que no solo estamos viviendo en una cárcel gigante, sino que además está dividida en celdas. Y está separando a los palestinos de los palestinos, a los niños de sus colegios, a las familias de sus miembros y demás. No está solo dividiendo a Palestina de Israel y del resto del mundo. Hay 8 kilómetros de distancia entre Jerusalén y Belén. La gente solía ir de una ciudad a otra al trabajo, hasta que se levantó el muro. Uno de los objetivos del muro era reducir el número de palestinos en la ciudad. En 1967, el 25% de la población era palestina y el resto israelí. Hoy hablamos de un 34% y en lo que nos queda de vida hablaremos de un 50%. Así que parte del objetivo en algunos sitios era utilizar el muro para expulsar a los residentes palestinos. Una de las consecuencias del muro es que ha terminado por separar a familias enteras. Maureen Boto tiene un carné de Jerusalén que le permite vivir allí con sus hijos, un permiso que tiene que renovar cada pocos años. Su marido Charlie vive en Belén. Es el dueño del restaurante Bahamas, justo al lado del muro. Charlie tiene un carné cisjordano que no le permite entrar en Jerusalén. Antes se colaba en la ciudad ilegalmente para ver a su mujer y a sus hijos, pero desde hace 2 años el muro se ha vuelto casi impermeable.
Charlie ha pedido un permiso de reunificación familiar varias veces, pero siempre se lo han denegado. Cuando la policía me preguntó cómo había hecho para tener hijos, si mi mujer vivía en Jerusalén y yo en Belén, les dije que lo habíamos hecho por Internet. Así que Charlie siguió viviendo en Belén y Maureen en Jerusalén. Ella le venía a ver los fines de semana y algunas veces alargaba la visita unos días más. Pero de acuerdo con la ley, un residente de Jerusalén debe tener su base de vida en Jerusalén. Si vive en otro sitio, pierde su carné de Jerusalén. Todos los días me podía esperar la visita del inspector para comprobar que estaba viviendo allí. Los inspectores abrían los armarios para ver si había ropa, el frigorífico para ver si tenía comida, y también la basura para ver si acudía solo cuando ellos iban o si estaba allí siempre. Era muy, muy difícil. Para Charlie, económicamente se volvió insostenible sustentar dos casas. Los problemas se sucedían y Maureen tomó la difícil decisión de mudarse a Belén. Ha perdido el derecho a vivir en Jerusalén y todas las libertades que ello conlleva. En las zonas rurales, los agricultores están presionados para seguir trabajando sus tierras, por muy duro que sea. Para los palestinos de esta zona, es muy importante mantener sus tierras, porque saben que si las abandonan, Israel construirá un nuevo asentamiento. Israel ejerce mucha presión en esta zona palestina para conseguir echarlos. No los traslada, sino que deja que la presión vaya haciendo su trabajo poco a poco y de ese modo reclamar que estas tierras forman parte del Estado de Israel. Este olivar cerca de la ciudad palestina de Yayús es hoy un hervidero de actividad. Numerosos voluntarios israelíes han venido a ayudar a Abu Azam a recolectar las olivas. Cuando se alzó el muro de separación, a Abu Azam, como a otros agricultores de Yayús, le apartaron de su propio olivar. Gracias a una solicitud aceptada, consiguió el acceso limitado a sus tierras. Recibí una resolución del Tribunal Supremo de Israel otorgándome el permiso. Es para 3 meses, del 24 de septiembre al 24 de diciembre. Después no sé si me lo renovarán o no. El permiso es solo para Abu Azam, pero cosechar todo un olivar no es tarea de una sola persona. Para disgusto del gobierno israelí, un grupo de activistas empezó el movimiento de recolección de la aceituna. Sin su ayuda, agricultores como Abu Azam podrían tener que enfrentarse a la ruina. Considero que el muro que ha construido Israel en suelo palestino es una gran empresa de ladrones. Nos roban las tierras, nos roban los recursos, sobre todo el agua, nos roban la libertad de movimiento, nos roban el horizonte. Pero por encima de todo, también se llevan todas las opciones de paz en la región. En algunas ciudades palestinas, la oposición contra el muro se ha convertido en violencia. Desprovistas de una parte de sus tierras, las ciudades de Bilin y Nilin se han transformado en focos de protestas. El único fin de levantar este muro de anexión es el robo de tierras, no la seguridad, como dicen. La protesta pacífica no tarda en convertirse en un peligroso ritual celebrado todos los viernes, en el que los ciudadanos y los activistas israelíes se enfrentan a los militares. Los manifestantes arrojan piedras y los soldados israelíes responden con gases lacrimógenos y balas de goma. Como se puede ver, estos 5 asentamientos están construidos en nuestra tierra. Nuestra esperanza es que se ponga fin a estos delitos contra nuestros civiles. Muchas gracias. Vienen los soldados.
Ramallah, la ciudad más grande de Cisjordania, está a 10 kilómetros al norte de Jerusalén. Es una ciudad bulliciosa que ejerce de capital administrativa para la autoridad palestina. También alberga uno de los mayores centros médicos musulmanes del mundo. Al doctor Mustafa Barghouti, su activismo le ha granjeado el apoyo de mucha gente y le ha impulsado al ruedo de la política. Hoy es director del Instituto de Política e Información de Desarrollo Sanitario. La vida era bastante difícil antes del muro, pero después de su construcción se volvió imposible. Este hombre vive en una zona llamada Beit Iksa, que es uno de los pueblos cercados por el muro y aislado de los alrededores. Allí solo tienen una clínica y cierra a la 1 en punto. Basta imaginarse qué le puede pasar a una persona que está sufriendo un ataque al corazón dentro de esa comunidad. No hay manera de que salga de ahí. O pensemos en una mujer que se pone de parto, algo que suele suceder por la noche, cuando las puertas ya están cerradas. 78 mujeres palestinas no han podido cruzar los puestos de control y han tenido que dar a luz ahí mismo. La tercera parte de ellas perdió a sus bebés. Esta política está buscando que la gente se harte y se vaya. Pero no nos vamos a ir. Las dos partes involucradas saben que no se podrá llegar a ningún acuerdo sin antes decidir el destino de Jerusalén. Jerusalén, el arquetipo de ciudad amurallada con sus 9 puertas. Cada puerta representa a los distintos grupos étnicos que han vivido allí desde tiempos inmemoriales. Esta ciudad, sagrada para las 3 grandes religiones del mundo, ahora cuenta con un muro demoníaco que la divide de una nueva manera. Nos encontramos en la entrada principal de Jerusalén por la cara este. Cuando Jesús subió del desierto de Judea, procedente de Galilea, entró en Jerusalén por aquí. En este lado del muro hay ahora un barrio palestino, Ras al-Amur, con decenas de miles de habitantes. Del otro lado, otro barrio palestino, Abu Dis. Los nombres geográficos han cambiado, pero la comunidad es la misma. Y esta barrera separa a palestinos de palestinos. Aquí no hay israelíes, ellos no vienen aquí. Dani Saideman es abogado y consejero de la ONG Iramin, Ciudad de las Naciones, con base en Jerusalén. Promueve un futuro sostenible para israelíes y palestinos. Los palestinos e israelíes de Jerusalén son como hermanos siameses. Podríamos decir que comparten órganos casi vitales. No es posible encontrar un espacio adecuado para erigir un muro porque estamos demasiado entrelazados. Yo tengo un Beagle. El veterinario nos sugirió que le pusiéramos un chip con GPS para que cuando saliera corriendo lo pudiéramos encontrar. Si viviéramos en un estado totalitario y les pusieran un chip con GPS a todos los israelíes y palestinos de Jerusalén, comprobaríamos cuál es la verdadera frontera. Por donde hoy pasan los israelíes sería Israel. Por donde pasan los palestinos, Palestina. Eso soluciona un 95% de los problemas del régimen de fronteras de Jerusalén. Por donde pasan todos, el casco viejo y sus aledaños, habría un acuerdo especial. El poeta estadounidense Robert Frost dijo: algo hay para que el muro no sea amado. Pero aunque los amemos o los odiemos, la pregunta sigue ahí. ¿Los muros funcionan? A veces, durante periodos cortos, hacen falta paredes para que haya una convivencia correcta entre vecinos. Eso no significa que la convivencia sea buena. Cuando construyes una valla y una pared, el otro lado se vuelve invisible, y lo invisible se convierte en una amenaza aún mayor. Más que arreglar problemas, un muro puede exacerbarlos. Los misiles Qassam, lanzados a Israel por encima del muro, nos recuerdan que un enemigo siempre encontrará una manera de atacar. ¿Estados Unidos estará más a salvo cuando se termine el muro? De lo que no cabe duda es de que el flujo anual de inmigrantes en busca de trabajo se ha reducido.
Sin embargo, las guerras por asuntos de drogas y las matanzas que se derivan de ellas se extienden por toda la frontera sin que la pared pueda hacer nada. La frontera no es una herramienta eficaz para luchar contra el crimen. Disponemos de normas para combatirlo, de una comunidad de inteligencia específica, de infiltrados. Sabemos cómo hacerlo. Por eso creo que no tiene sentido invertir tanto dinero en una frontera si lo que se busca es frenar la delincuencia. No es lo correcto. En Occidente, y sobre todo cuando los tiempos son duros, la inmigración se ve cada vez más como una amenaza. Pero la vida del inmigrante, incluso cuando se le permite quedarse en Europa, puede resultar una amarga decepción. Aunque parezca difícil de creer, este barrio de chabolas está en Roma. La decisión de venir a Europa se debe muy a menudo a la falta de información o a una información pésima. La gente cree de verdad que en Europa se encontrará con el dorado, y eso no sucederá. Nos guste o no, el problema es que sencillamente no podemos cambiar ese nivel de expectativas. ¿Pero la solución es separarlos con un muro? La Unión Europea ha prosperado en gran medida gracias a la libre circulación de personas en busca de nuevas oportunidades. Quizá Estados Unidos tenga algo que aprender en este sentido. El movimiento de gente es un elemento esencial para el desarrollo entre países. Por eso el desarrollo en América del Norte solo aumentará si nos marcamos el objetivo de la libertad de circulación de personas entre Estados Unidos, México y Canadá. Tanto en Estados Unidos como en Europa y Oriente Medio, construir muros es caro y quizá más costoso en términos de vidas y derechos humanos. Hay que abordar cuestiones de desarrollo y de injusticias. En este mundo globalizado, en muchos sentidos tenemos que ejercer de hermanos o hermanas mayores y tender la mano. Y no levantar un muro al constatar esas realidades, con la intención de evitar que nos salpiquen. Porque al final la gente encuentra la manera de sortear las barreras. De todas formas, la voluntad y el espíritu humano acaban derrumbando cualquier muro.